Como todas las reformas, o casi todas, se hacen en momentos de crisis. Y Macedonia atravesaba un momento de mucha crisis. Ahí en la imagen vemos el árbol genealógico. Los que están marcados en amarillo, los nombres que están marcados sombreados en amarillo, son los que fueron reyes de toda la familia Argeada, que se llamaba. Estos fueron reyes. Y vemos dos cosas, principalmente. Que Filipo era un hecho improbable que llegara a ser rey, porque había muchos candidatos antes que él. Y lo segundo, que ser rey de Macedonia era una profesión de alto riesgo. Porque si nos fijamos en las fechas en las que son reyes, hay varios que duran meses o unos pocos años. Un telediario, ¿no? Prácticamente. Pero, en fin, al final Filipo era el tercer hijo de Amintas III, que fue un buen rey. Durante toda esta época pasó, como hablábamos el otro día de Pirro, todos los reyes intentan acercarse al mundo griego. Pues llaman, por ejemplo, a exiliados, a artistas, para intentar que Macedonia acercarla al mundo griego, modernizarla. En fin, es una labor que muchos de los reyes intentan hacer. Y bueno, Filipo quizás sea el mayor exponente de ese intento y realmente lo consiguió. De hecho, ahí tenemos a su hijo Alejandro, que fue educado por Aristóteles, por ejemplo. O sea, él tenía como competencia, estoy contando aquí, 1, 2, 3, 4, 5 hermanos que estaban ahí también todos peleando por el trono. Entiendo, o sea, y su padre estuvo casado 2 veces y tuvo ahí competencia. No estaba la cosa fácil, ¿no? Sí, sí. Los hermanos que tiene por parte de Gigea son menores que él. Entonces, él sí se supone que tenía más derecho sobre el trono que estos 3. Cuando él llega al trono, al poder, él era regente de su sobrino, del hijo de Alejandro II. Pero, bueno, este rey, por así decirlo, tenía 5 o 6 años. Entonces, rápidamente Filipo, además, imagino que los nobles estarían muy de acuerdo, era un tiempo de gran peligro para Macedonia y no se podían permitir tener un rey de tan corta edad y ascienden a Filipo a rey y ya está. O sea, necesitaban a alguien de acción que estuviese listo para ponerse al frente, una persona ya aunque era muy joven, pero una persona ya, vamos a decir, mayor de edad, para tomar un poco las riendas, porque, bueno, voy a poner otro mapita también que es tuyo, por cierto, espectacular. Ya me contarás off record, fuera de cámara, cómo hacer esto, porque me parece increíble, me gustaría aprender a hacerlos. Y aquí estamos un poco viendo, que tú comentas en detalle, pero estamos viendo a Macedonia rodeada de enemigos por todos los sitios, un montón de frentes, un montón de rivales, y aquí Filipo tiene que coger un poquito de riendas y decir, a ver qué pasa, porque si no recuerdo mal me contaste que Macedonia en este momento es un estado muy centralizado, hay como dos zonas muy opuestas y o sea, los soldados de la época son campesinos, granjeros, es decir, la situación es muy difícil para afrontar lo que se les viene. Sí, no solo Macedonia estaba rodeada de enemigos, sino el propio Filipo como candidato al trono también, y ahora lo veremos más detalladamente. Como dices, Macedonia estaba dividida en varias provincias que se agrupaban, digamos, en la Baja Macedonia, que estaba directamente gobernada por la familia Argeada, y la Alta Macedonia, que digamos que fluctuaba su lealtad a la corona, fluctuaba dependiendo de la fuerza que tuviera el rey y de las circunstancias externas también. Si por ejemplo, algún rey ilirio pues tomaba más fuerza, pues se decantaban hacia Iliria. Si en cambio era el rey Argeada el que tenía bastante poder, pues digamos que se sometían más a él. Pero sí, era un territorio muy extenso, pero muy poco poblado, atrasado, sobre todo la Alta Macedonia. No había prácticamente comercio, no había prácticamente industria, era todo lo de la Baja Macedonia, campesinos, y lo de la Alta Macedonia, pastores, principalmente. O sea, entiendo que la diferencia que había, aunque estaban muy cercanos en territorio, en proximidad,
entre la zona de Atenas y demás con la zona de Macedonia debía ser pues como un país tercermundista comparado con el país más puntero del mundo, es decir, a nivel todo de tecnología, de filosofía, de cultura, militarmente también, es decir, la diferencia debía ser una cosa de locos que luego al final la subida de Filipo, o sea, luego fue buena, pero claro, en ese momento se encontró con una situación, imagino, que era, a ver quién levanta esto. Sí, de hecho, bueno, la costa, sí hay varias colonias griegas, entonces ahí habría un poco más de contacto, un poco más de comercio, pero a pesar de que en Macedonia el idioma pues, era también un dialecto del griego, digamos, los propios griegos los tomaban como bárbaros, como extranjeros, no, los rechazaban. Esos no eran griegos como ellos. Pues si te parece, empezamos con la parte en la que ya Filipo ha tomado el control del trono de Macedonia y se encuentra con estas, vamos a decir, ejército que está prácticamente en la prehistoria, por así decirlo, y qué fuentes bebe él para hacer estos cambios, porque yo entiendo que lo que había en la época, si vamos a la parte griega, sería pues los famosos soplitas, que a lo mejor se conoce más mediáticamente, ¿no? Que son los aspis grandes, que cubren casi toda la parte del cuerpo de mitad para arriba, la lanza más corta para poder maniobrar. ¿Cómo pasa él de esto a la falange macedónica? Entiendo también, ahora me contarás tú, también sobre todo por parte de que esto era muy caro, es decir, mantener a estas tropas con estas unidades, tal, al final, pues la reforma iría también por la parte de que el Estado provea y hay que proveer eficientemente, pero también viendo los gastos. No sé muy bien cómo era aquí esta vuelta. Pues para entender la reforma de Filipo hay que entender el contexto en el que se produce. Unos meses antes de ascender al trono Filipo, Macedonia estaba acosada por todas partes. Por el norte llegaban los ilirios, peonios, los tracios también. Y su hermano, Pérdica, en un momento dado se ve obligado a salir con su ejército a luchar contra los ilirios y es totalmente derrotado. Mueren 4.000 macedonios y el propio rey, que por eso luego es Filipo el heredero, como ya hemos dicho antes con el proceso anterior. Y claro, esto es una dura derrota. Estamos hablando de 4.000 hombres cuando a lo mejor el ejército eran 10.000. Bueno, no, las fuentes no lo dicen, pero por los números que luego maneja Filipo y otras batallas de la época, se calcula que serían unos 10.000. O sea, estamos hablando del 40% del ejército, que es una barbaridad. Entonces, como hemos dicho, era un país muy atrasado, gente pobre, muy desigual, la nobleza muy rica, el pueblo llano muy pobre, sin clase media, sin campesinos propietarios, que eran los que proveían de hoplita a las ciudades como Atenas, como Tebas o como Corinto, por ejemplo. Entonces, después de esa derrota, pues eso se acrecenta aún más. O sea, ya no hay una base de soldados a los que llamar a filas, porque además, en todo el mundo antiguo, todos los ciudadanos o los súbditos se proveían ellos mismos del armamento. El señor o el rey o la república llamaba a fila y tú ibas con el armamento que tú o bien habías heredado de tus padres o el que te podías comprar. Y normalmente en Macedonia eso se reducía a un escudo pequeño hecho de mimbre, recubierto de cuero y un par de jabalinas y, si tenías suerte, un casco ligero. Entonces, hacer frente con eso por ejemplo, a una formación hoplita, pues era ir directo a la muerte. Que sería más o menos, también entiendo, algo como esto, es decir, serían este tipo de unidades ligeras, ¿no? Es decir, que esto más o menos, armarte así, pues un casquito sin mucha cosa extraña, tu escudo, que ahora si quieres también comentas un poco lo del tema de la forma y demás, que tiene su explicación, las jabalinas, te vas para adelante, para atrás, según se muevan las tropas y evitas el choque directo. Es decir, esto sería lo más low cost, imagino, de la época, porque también a lo mejor lo menos eficiente a la hora de pagarse el cobre. Sí. Estas tropas recibían el nombre de peltastas,
venía por el escudo que se llamaba pelta, que como hemos dicho ahí en la imagen, de la izquierda, el que va de morado, se ve el entrelazado de mimbre con un poco de refuerzo se supone que ahí representará bronce para la abrazadera y tal, y como he dicho, recubierto de cuero. La escotadura que tiene, eso indica que tiene influencia de Tracia y también a lo mejor de Asia Menor, en fin, de esa región. No es redondo como el típico escudo griego. No se sabe muy bien por qué tenía esa forma. Si era para asomar la cabeza por ahí o o tenía tintes religiosos, no se sabe muy bien. Y eso eran tropas muy, muy ligeras. Podían ir al choque cuerpo a cuerpo. El hecho de tener escudo ya te provee de cierta protección para ello, pero nos podemos imaginar, como en la imagen que has puesto antes de los hoplitas, mucho mejor armado. Ahí está. Un escudo mucho más fuerte, más grande, protege mejor, más duro contra el choque, una lanza más larga, más propicia para el cuerpo a cuerpo. O sea, en el choque no tenían ninguna posibilidad contra una tropa de hoplitas. Por eso también se daba más la guerra de guerrillas, el hostigar, la emboscada, pero en batalla campal no tenían absolutamente ninguna posibilidad. Y te iba a preguntar, Alejandro, tengo curiosidad por saber, no sé si lo has investigado, el tema de la experiencia militar que tenía Filipo II en el momento en el que él toma el reinado de Macedonia. Es decir, él ya tenía experiencia previa, se encuentra ahí desde ese momento en el que tiene que un poco buscarse la vida, tiene gente que las asesora, generales que le ayudan, porque tengo curiosidad por cómo él afronta esta reforma. Es decir, él sabe, yo entiendo, por ejemplo, el ejemplo a lo mejor de Cayo Mario, que era ya un militar que llevaba ya décadas luchando, y entiendo que tenía un bagaje para hacer luego una reforma que tenía pues, sus ideas, su experiencia, pero yo no sé si Filipo, con 22 años que tenía, él tenía ya un recorrido, había ya combatido en algún sitio antes. ¿Cómo surge esta idea de que él sea un genio militar? Se sabe relativamente poco de la juventud de Filipo. No había dirigido batalla antes de cuando asciende al trono. Él, como ha dicho, sube al trono con 22 años. O se sube al trono, no, se hace a él con el trono porque se lo arrebata a su sobrino con 22 años, muy joven. Él estuvo, como decíamos de Pirro, como rehén en Tebas. Por aquella época, Tebas era la potencia hegemónica en Grecia. Había derrotado a Esparta en las famosas batallas de Leustra y Mantinea y era el top tenía el top de estrategas militares. Estaba figuras como Pelópidas, como Epaminondas, sobre todo, era uno de mis generales favoritos. Y ahí se supone que aprendió. Estuvo unos 4 años en Tebas. Y ahí se supone que se empapó de los conocimientos de Epaminondas. Ahí aprendió, por ejemplo, el avance en oblicuo. O sea, luego Filipo lo aplica, también Alejandro en sus batallas, que consistía básicamente en poner en un flanco las mejores tropas, en profundidad además. Lo normal en Grecia era poner 8 hombres de fondo, pues se supone que Tebas llegó a poner hasta 50 para con ese flanco arrollar al enemigo que tuviera junto enfrente y con el resto del ejército ir avanzando de forma escalonada, intentando retrasar el choque lo más posible. En Grecia se daba una cosa muy curiosa, que era que siempre el lugar de honor de los ejércitos era el lado derecho. Entonces, las mejores tropas... El más expuesto, entiendo. El más expuesto al peligro. Más vulnerable, porque como el escudo cubría tu lado izquierdo, pues el derecho siempre quedaba más expuesto, pero se ponían las tropas en el lado derecho. Las mejores tropas en el lado derecho. Entonces ocurría una cosa muy curiosa. En muchas batallas ganaba la derecha, ganabas tu ejército, digamos,
ganaba el lado derecho, pero perdía el izquierdo, que luchaba contra las mejores tropas del ejército contrario. Y al final ganaba la batalla el que era capaz de reorganizarse mejor para darse la vuelta y seguir luchando contra el resto del ejército. Muchas batallas se perdieron porque esas tropas que habían ganado se dedicaban a perseguir a los que huían, a saquear y tal, y cuando volvían al campo de batalla, sus compañeros habían sido ya derrotados, habían huido y el enemigo era dueño del campo. O sea, entonces podemos afirmar que Filipo II, muy jovencito en Tebas, hizo ahí su podcast histórico, también estuvo ahí cogiendo data, entrevistando a grandes generales de la época para coger información. Es decir, esto demuestra que sin conocerle, tú que eres una persona muy inteligente, adelantado a su tiempo y ya viendo, ya siendo un visionario, luego su hijo también heredó también un poco esto, de cómo él podía salir adelante y levantar una situación muy comprometida ahí en Macedonia, rodeado de enemigos y, ya te digo, teniendo, es decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer yo para levantar esto y tener una tropa eficiente, todos a una, y que sea y que permita que Macedonia tome un espacio en el tiempo que sea importante, ¿no? Sí. Aún más joven, también importante, y para el tema del armamento fundamental, llegó a Macedonia para dirimir entre las disputas de todos estos aspirantes al trono que había. Llegó un personaje que es Epaminondas, Ifícrates, perdón, medió entre varios candidatos. Filipo por aquella época tendría unos 14 años, se supone, y se daría cuenta de la importancia de la infantería que manejaba este Ifícrates. Ifícrates, que era ateniense, y es famoso sobre todo porque derrotó a una mora espartana, digamos un regimiento de unos 600 hombres, una mora espartana en Lequeo, en el 390 a.C. Los espartanos, que se supone que eran invencibles, pues él los derrota con peltastas, es decir, con las tropas estas ligeras que no se supone que no podían derrotar a los hoplitas, pues él aplica una estrategia o una táctica de hostigar, no acercarse al choque. Los espartanos intentaban perseguirlo, pero claro, con el armamento más pesado no podían alcanzarlo. Los peltastas de Ifícrates se retiraban. Cuando el espartano estaba ya cansado, pues volvían otra vez a atacar con las jabalinas y así los diezmó completamente. Una técnica de desgaste muy eficiente, ¿no? Sí, y sacó el mayor partido posible a los peltastas. Luego este Ifícrates, como era mercenario, un jefe mercenario, es llamado por el rey de Persia, por Artajerjes, si no me equivoco, para ayudarle a recuperar Egipto, que se había rebelado. Lo pone al frente, junto con un general persa, lo pone al frente de 20.000 hombres para asaltar Egipto. Entonces, Ifícrates se da cuenta de que con aquellas tropas no iba a ser posible luchar contra los egipcios y hace una reforma que consiste en dotar al infante con un escudo ligero, con una pelta, y para suplir esa desventaja en el choque, lo que hace es alargar la lanza. La lanza hoplita medía unos 2,5 metros, más o menos, dependiendo también de quién la usara, había entre 2 metros, 2,5 metros. La alarga hasta los 3,70 metros. O sea, lo que dicen las fuentes, Diodoro en este caso. Para que se pueda apreciar un poco lo que estás comentando, aquí se ve mejor. Sí. Lo que dice la fuente, en este caso Diodoro, es que alarga la longitud de la lanza, la alarga una mitad, es decir, un 50% más. Pues si medía 2,5 metros, pues 3,70 más o menos. Y eso, eran tropas muy móviles, muy ágiles, se podían desplazar con facilidad, rápidamente, y eran buenas en el choque por eso, porque, diciéndolo de forma fácil para que la gente lo entienda, mientras más larga sea la lanza, antes le puedes pegar al enemigo. Y como vemos,
no sé, a lo mejor la gente le suena más por la película Alejandro de Oliver Stone, que ahí vemos la falange con las largas lanzas. Pues si nos fijamos es prácticamente, salvando que la longitud de la sarisa macedónica era aún mayor, pero prácticamente estamos hablando del mismo tipo de tropas. Pues estas tropas, Peltastas y Ficáridas, los conocería Filipo en su juventud. O sea, Filipo ya vio cositas y dijo, uy, esto tiene buena pinta, si aquí le damos una vuelta a esto, pueden pasar cosas, ¿no? Ya Filipo empezó ahí a intuir que los tiros iban más por las armas más largas, ¿no? Que más por más blindaje y además mejor más manejable que la lanza pues más fuerte. Sí, exactamente. Lo interesante aquí, como he dicho, tras la derrota de su hermano, de Pérdica, por la base de ciudadanos o de súbditos que pudieran proveerse armamento, se había reducido mucho. La solución que da Filipo es que el propio Estado compre el armamento y se lo entregue a los infantes. ¿Qué pasa? Que son muy caros, evidentemente. Entonces tiene que desarrollar un tipo de infantería que sea relativamente barato de armar. Barata pero eficiente, entonces, claro, a la vez, que tenga esa mezcla de que no sea muy caro, que tampoco nos arruinemos, pero que si vamos al combate que sea más que un peltasta, es decir, que como un híbrido entre peltasta y hoplita, ¿no? Hay algo que sea ni muy caro, pero que sea eficiente. Justo has dado en la clave. El escudo hoplita, como podemos imaginar, incluso había que estaban recubiertos de bronce, tal y cual, era un escudo bastante caro. Entonces, coger un escudo, una pelta hecha de mimbre o de madera, pero con un tamaño más reducido, sin todas las características que del escudo hoplita, reducía el coste mucho. Tampoco la armadura dejaba de ser tan importante, entre comillas. Cuanto mejor protegido fuera el infante, pues más posibilidades tenía de sobrevivir, que al final de cuentas... Cuanta más distancia del enemigo, la lanza es tan larga que al final hace falta menos protección porque te van a impactar menos. O sea, no hay tan cuerpo a cuerpo. Exactamente, suple una cosa con la otra. Entonces, aunque siempre los que mejor armados iban, se colocaban en las primeras filas. Eso es también evidente. Entonces, hace eso. Coger un armamento barato, pero eficiente, y arma a todos sus hombres con este tipo de armamento. Esto es clave. Más allá de que fuera un armamento u otro, el hecho de que fuera el Estado, o en este caso el mismo Filipo, cogiendo el dinero propio de las arcas de la corona, el que armara a su hombre. Eso era totalmente novedoso. O sea, nadie lo había hecho hasta la época. O sea, todo había sido a base de ciudadanos propios, de nobles, de reyes, pero no había elegido el Estado. Nosotros vamos a financiar a las unidades militares, va a ser estándares, todo va a ser lo mismo, el armamento, es más o menos todo igual, ¿no? Como en cadena. Sí, exactamente. El hecho de que fuera un armamento estándar para todos los hombres también es bastante importante. Porque no hay puntos débiles, por así decirlo. Tu manera de manejar el ejército en toda la línea igual. Entonces, eso también es importante. Había, por ejemplo, en Siracusa, había, se supone, arsenales estatales para armar a mercenarios, pero eran cosas más puntuales que armar a 10.000 hombres tú solo. Esto me da un poquito de vibes de Cayo Mario, es decir, yo sin saber, pero huele a que Cayo Mario leyó a Filipo y dijo, a ver si podemos aplicar un poco esto. Si le funciona a él, a lo mejor también funciona a mí. Yo creo que Mario también bebió ahí de las fuentes antiguas y seguro que también para su reforma militar dijo, oye, esto funcionó, pues ¿por qué no a mí? Hay muchas similitudes, si lo pensamos. Las reformas de Mario vienen precisamente contra una grave derrota contra cimbrios y teutones. Y aquí, pues, Filipo hace la reforma tras una dura derrota contra los ilirios. Sí, cuando los ciudadanos en ambos casos el Estado... Claro, en ambos casos el Estado es el quien provee a esos nuevos soldados. Entonces,
hay similitudes. Luego la forma de luchar y todo eso es totalmente distinta de la falange a las legiones, pero... Sí, además, si no recuerdo mal, creo que aquí ya Filipo II empieza, no solamente el tema de uniformidad, que todos vayan igual, armados igual, también empieza a generar el sentimiento de que las tropas ya no lleven, o sea, decir, los soldados ya no lleven criados, ya lleven su propia comida para hacer sus marchas, es decir, también empiezan a entrenarlos, no solamente que combatan cuando hay guerra, sino que también estén como a tope preparados para muchos conflictos que pueden surgir y estén ahí en su prime, ¿no? Que estén listos para la acción cuando surja y que estén en el momento perfecto para combatir en las condiciones óptimas también, ¿no? Sí, eso, al igual que el Estado provea de armas, el punto importante de la reforma de Filipo es dotar de disciplina y entrenamiento a sus tropas. Eso es, o sea, las batallas las ganaba no el que mejor armamento, evidentemente el armamento influía, pero no lo que determinaba la victoria o la derrota en una batalla era las ganas que tenías de ganarla. Es decir, una tropa bisoña, es decir, sin entrenamiento, poco disciplinada, a la primera que algo le vaya mal, se retiraba. Entonces, hacer una tropa motivada, cohesionada, férrea, pues te hacía que aunque el compañero de al lado muriera, tú no te venías abajo moralmente, tú aguantabas y eso es lo que determinaba la victoria. Entonces, el entrenamiento para eso es fundamental. Eliminó también mucha carga de gente que no era combatiente, por ejemplo, los criados de la caballería, que eso sí, al igual que la infantería de Macedonia hasta ese momento era una infantería de baja calidad, por así decirlo, la caballería era lo mejor de Grecia. Estaba formada por nobles, por los seguidores del rey, los etairoi, como la palabra griega, compañeros, famosos compañeros, y esa era de gran calidad. Solo permitió Filipo llevar a un criado por jinete y a un criado por cada 10 infantes. ¿Qué hizo con eso? Aligerar mucho la carga del ejército para poder desplazarse más rápido y con menos bocas que alimentar, o sea que la logística la mejoró. Obligaba a su hombre a llevar todo su equipo, no permitió que se llevaran carros, por ejemplo. Entonces, todo eso hacía el ejército más barato, más eficiente, más móvil, muy, muy importante. Tengo también curiosidad un poco por saber, no sé si hay registros de esto, la colocación más adelante o más atrás, ¿tenía algún porqué? Es decir, los que estaban antes eran los más valientes, claro, como ya todos iguales en teoría, sí. Claro, cuanto más adelante estás, más riesgo estás de que te maten. Cuanto más atrás estás más protegido. Entonces, es decir, las tropas se colocaban de alguna manera porque los oficiales decían, aquí los que mejor pelean, esto era al azar. ¿Sabe un poquito cómo era esta colocación de las filas en estas tropas macedónicas? Sí. El que iba primero era el jefe de fila, que se supone que era, pues como tú has dicho, pues el más valiente, el mejor armado, el que tenía mejor protección. Por ejemplo, si de 10 que formaban la fila, 2 solo tenían armadura, bien que lo hubieran conseguido por saqueo o porque se lo hubieran proveído él mismo. Pues, Filipo pagaba el armamento, pero pagaba el armamento básico. Luego todo lo que tú te pudieras echar encima añadido, pues mejor. Como he dicho, lo importante en una batalla es sobrevivir. A pesar de lo que nos ha contado Hollywood, de que se tiran todos al combate pues cada hombre lo que quería era sobrevivir. Entonces, todo el armamento que te pudieras poner encima te lo ponías. Entonces, las primeras filas eran los que mejor armados iban, los más disciplinados, salvo el último hombre. Se supone que el mejor era el primero y el segundo mejor el último, para precisamente lo que he dicho antes, mantener la fila, que no se dispersaran los de atrás, obligar a avanzar, etcétera, etcétera. Claro, porque, bueno, ahora vemos si quieres un poco sobre táctica
de estas tropas. Tienes también una explicación muy interesante en tu artículo. Pero es lo que tú dices, ¿no? Que, claro, cuando hay tanta gente en fila, es importante que el que esté atrás tenga una coordinación muy buena para cuando todos vayan hacia adelante, la cosa no se desmadre, uno se vaya hacia un sitio, claro, porque esto, coordinar ahí tantas filas, la distancia que habría en metros, tener que estar ordenando a gritos, tal, o sea, preparar todo eso, que todos vayan a una, debe ser una cosa de auténticos locos. O sea, había que entrenar mucho, ¿no? O sea, trabajar mucho esa coordinación, porque al final se basaba en esto, es decir, se basaba en que fuesen uno. En cuanto alguien se saliese un poco de la tal, ya se puede ir la línea dispersarse y perder eficiencia. Entonces tiene todo el sentido del mundo que el mejor estuviese tanto delante como atrás para controlar que los de delante atacasen bien, pero también los de atrás tampoco fuésemos todos a una, que nadie se quede rezagado, que nadie tire para atrás, es decir, que todo sea pues como un único hombre, ¿no? Exacto. Sí, es que lo voy a repetir 100 veces, pero en una batalla lo importante es salir vivo. Que ganes o pierdas, luego ya para ti es secundario, sobre todo para ti como soldado. Tú podías, el beneficio que tenía el soldado de ganar o perder una batalla era el saqueo posterior. Lo demás, que no era poca cosa tampoco. O sea, que por eso también muchas batallas se perdían porque los soldados se dedicaban a saquear en vez de cumplir las órdenes o reagruparse para se perdía el orden y pues a ver si quien pueda. Claro, es que no podemos perder de vista que estamos en una época de mucha necesidad. Y como he dicho, las armas eran un artículo caro. Entonces, si tú conseguías quitarle la arma, matar a uno que huía, para quitarle el escudo, la armadura y todo eso, eso era un botín que para un campesino que apenas tuviera para comer, eso era un chollo. Entonces muchas batallas se perdieron por eso. La disciplina era fundamental. Y por eso la labor de los oficiales intermedios era muy importante. Y Roma lo entendió eso bien. Por eso Roma, más allá de que tuviera más población reclutable para la guerra, la labor sin oficiales no se conseguía nada. La labor de los centuriones en Roma fue primordial y la labor de los oficiales en la época de Filipo de Alejandro, pues también. Bueno, en cualquier época. Lo que pasa es que había épocas que iba mejor la cosa y otras peor. Tenemos que tener en cuenta que una batalla en la que participaban 10.000 o 20.000 hombres o 50.000 hombres, de una punta a la otra, es decir, desde el último hombre del flanco izquierdo hasta el último hombre del flanco derecho, podía tener kilómetros. O sea, la visión que podía tener el general era bastante limitada y sobre todo en el mundo helenístico y en el mundo de los reyes de Macedonia, que el rey tenía que ganarse día a día su puesto de rey, siendo el más valiente, siendo el más ambicioso, siendo el más aguerrido, siendo el mejor guerrero, porque si no, es decir, su derecho al trono residía ahí. Entonces tenía que irse el primero al ataque. Una vez un rey cobarde no le gustaba a ningún súbdito, ¿no? Tener un rey que fuese cobarde, eso no le ponían a nadie caliente. Exactamente, por eso Pirro, que hablábamos el otro día, era tan carismático. O sea, lo apreciaban tanto sus hombres, porque más allá de ganar o perder la batalla, él era el primero en ir al combate. Pero eso, una vez que entras en el combate, tú ya pierdes la noción totalmente de la batalla, salvo algún mensaje que te pueda llegar de algún mensajero de, oye, en el flanco derecho tenemos problemas. Pues, salvo eso, tú ya no te enterabas de nada. Tú la planificabas antes de empezar con tus generales o tus oficiales, le decías a cada uno lo que tenía que hacer y a partir de ahí... a fiarte de que los oficiales eran buenos, de que te iban a hacer caso y que no se iban a venir abajo ante dificultades, ¿no? Como tú dices, cuando el frente de batalla son kilómetros, pues o te fías de que está en la otra punta o no haberle puesto. Es que no... Esto no tiene más. Pero vamos, sí, me estaba viendo un poco la cabeza, me estabas comentando eso, ¿no? De ejemplos como tanto Pirro, como Alejandro también pegándose ahí en primera línea, yendo ahí pues al choque, ¿no? Para mostrarse de ir armado a las tropas.
Y me recordaba mucho el ejemplo de Julio César también, haciéndose, cuando las cosas se ponían un poco peliagudas, poniendo la cara ahí para que le viesen y que la gente dijese, oye, como está aquí, todos hacia arriba, ¿no? Es decir, eso de esa empuje de moral, luego los romanos, como siempre, copiando todo lo que funcionaba. Sí, en la época de Julio César es una época que copia mucho, bebe mucho del mundo helenístico. Lo que pasa es que Julio César, la diferencia es que él lo aplicaba en momentos de necesidad. Es decir, cuando las cosas se ponían chungas, él iba al combate. Los Filipo, Alejandro o Pirro iba el primero. Les encantaba ahí estar ahí en la mandanga. El primer lanzazo lo daba siempre él. No esperaba que la cosa fuera mal. Estaba luego Filipo lleno de cicatrices, ¿no? Por todas partes, ¿no? Que estaba el pobre que le habían dejado como un colador y estaba hecho trizas, pero a base de, claro, tiene un precio, ¿no? Tiene un precio estar ahí en primera línea dando ejemplo, pero bueno. Sí. Su hijo Alejandro también sufrió un montón de heridas. Lo hirieron bastante de gravedad en la ciudad de Halicarnaso. Sufrió heridas bastante importantes. Te quería preguntar si hay constancia de cómo son esos primeros choques cuando ya Filipo ya tiene este tipo de técnicas y empieza un poco a testear, a ver qué tal funciona su falange. Es decir, con los primeros enemigos a los que se enfrenta, el impacto que tendrían ellos al ver ese tipo de nuevas técnicas, nuevas tácticas, nuevos armamentos. Es decir, ¿cómo se hay constancia del impacto que tienen estos primeros combates o enfrentamientos contra sus enemigos en los que se impone estas nuevas técnicas de Filipo? Es decir, se demuestra realmente que es eficiente tener tropas todas equipadas igual, todos a una. Es decir, hay un antes y un después a nivel de resultados en las batallas. Totalmente. Un antes y un después, pero radical. No hay, la lástima es que no hay registros, no hay descripciones de batallas desde que vence a los ilirios, que la descripción es mínima. Vaya, prácticamente lo que dicen las fuentes es fue con su ejército y ganó y poco más. Hablan de un poco del papel de la caballería, pero no se pueden sacar conclusiones de eso. Y luego nos tenemos que ir prácticamente a Queronea. Hay otra batalla en la Tercera Guerra Sagrada que precisamente sale derrotado Filipo contra un general que se llama Onomarco, pero tampoco no hay por donde... No dan información. Simplemente, pues, 4 movimientos tácticos, perdió y ya está. En Queronea, que ya nos tenemos que ir al 338, él sube al trono en el 359, pues en esos 20 años no hay descripción de batalla. En Queronea sí la hay, pero tampoco de forma tan pormenorizada como para saber exactamente, sobre todo en el armamento, que es a lo que el punto polémico de cómo era exactamente la falange de Filipo y de Alejandro. Hay varias referencias en las fuentes sobre la falange, pero son todas posteriores. Por ejemplo, Polibio, un historiador del siglo II a.C., o sea que ya escribe 200 años después, nos dice que el infante que va primero, 5 lanzas asoman por delante de él y da unas medidas de unos 6 metros de lanza. Y dice que en épocas anteriores era todavía más larga. Entonces, ahí la formación de erizo, que se asemeja a un erizo, pues viene de ahí. Pero no está claro que en época de Filipo e incluso en época de Alejandro las lanzas fueran tan largas. Como digo, de fuentes que hablen de la reforma de Filipo hay muy pocas y del armamento es de lo que menos se habla. Si no me equivoco, Polieno sí menciona la palabra sarisa, entonces dice, bueno, pues sarisa, pues las lanzas de 6 metros de largo. Pero es que sarisa simplemente era una palabra macedónica que significaba lanza, no era una lanza específica. Eso no quita que después, con el tiempo, sarisa se convirtiera en una palabra que especificara
la lanza de 6 metros de la falange macedonia. Igual que Dori, que era el nombre que le daban los griegos a la lanza, era lanza, pero se convirtió en sinónimo, en el significado de Dori es una lanza que usaban los hoplitas y que medía 2,5 metros y tenía su contera atrás, en fin, una serie de características. Entonces, eso, hay fuentes, hay distintas fuentes que unos dan una medida, 4 metros, otras 5, otras 6. Incluso el Polibio dice que en época anterior a la suya llegaron a medir 7,2 metros. Bueno, lo traduzco a metros, él hablaba de codos. Claro, esto también es un problema. El codo es una medida, viene a ser unos 30 centímetros, más o menos. Estaba el codo griego y el codo macedónico. El codo macedónico era menor que el codo griego. Entonces, haciendo la transmisión de datos, si es codo griego a lo mejor nos da 6 metros, si es codo macedónico a lo mejor nos da 5. Hay un autor de la época de Filipo y de Alejandro que era amigo de uno de los historiadores que acompañaron a Alejandro a su expedición a Asia. Y que nos habla precisamente de la sarisa. Se decía que se hacía con madera de cornejo, creo que era, y que medía, ahora no recuerdo exactamente en codos, pero es curioso porque si tomamos esa medida con el codo macedónico, nos da la medida de la lanza de Ifícrates, o sea, de los infantes que desarrolla Ifícrates. Entonces, es bastante curioso. También por el desarrollo de las batallas, por ejemplo, Filipo en Queronea, con su infantería, asalta una colina donde están los atenienses, va al choque, están un rato luchando y hace una retirada simulada. O sea, va retrocediendo con sus tropas. Eso es una maniobra bastante difícil. Sobre todo, asaltar una colina. Con una colina habría árboles, habría peñascos, habría, en fin, un montón de impedimentos que una formación demasiado rígida tendría dificultades en esquivar. Ahí vemos, por ejemplo, la batalla de Pydna, los romanos contra los macedónicos. La batalla la empieza a ganar Macedonia, pero cuando empiezan a perseguir a los romanos es cuando van escalando una colina donde están acampados los romanos y empiezan a desorganizarse y es cuando los romanos contraatacan y ganan. Pues esto no pasa en Queronea. Queronea atacan, van ordenados y se retiran ordenados. Los atenienses bajan de la colina y entonces ya aprovecha Filipo para desorganizarlo. Por ejemplo, en la batalla de Isos, de Alejandro, tienen que cruzar un río. También una maniobra bastante difícil. Aquí se desorganizan, pero no pierden el combate. Entonces, si nos imaginamos una falange con lanzas de 6 metros, cruzando un río, desorganizándote, luchando contra tropas con lanzas más cortas, el que tiene la lanza más corta tiene ventaja, porque una vez que supera la punta de tu lanza, tú ya estás vendido. Tienes que soltar la lanza y ya combatir a espada, porque no puedes herirlo. Esto en Isos no pasa. Entonces, hay varias teorías que nos dicen, y yo estoy de acuerdo, que dicen que la lanza en época de Filipo e incluso de Alejandro era de eso, lo que estamos hablando, unos 3,5 metros, 4 metros. Sí, que Filipo había armado a su infantería al modo de Ifícrates. Pues me llama mucho la atención el tema de que en una batalla Filipo consiguiese hacer ese repliegue ordenado y 200 años después o 100 años después, contra los romanos, es todo un desastre. Entonces,
se puede entender, como tú estabas diciendo, que al final esas lanzas, el tamaño de las lanzas, influía mucho en la movilidad, en poder ir hacia atrás, es decir, no solamente con el objetivo de pinchar a enemigos, sino también pues, de poder maniobrar mejor. Y yo supongo que Filipo tendría eso medidísimo con sus expertos de qué tamaño de lanza era la óptima para poder atacar bien, pero también para poder replegar bien. Es decir, que yo entiendo que al final, con el paso del tiempo, lo que tú dices, la mentalidad es, si la hago un poquito más larga, voy a llegar antes a mi enemigo. Pero claro, también esto también te va a restar a ti luego eficiencia. Entonces, la falange macedónica que usó Filipo no es la misma que se usó luego en Pydna casi 2 años después. Aunque se llamen igual, pero ya está más desvirtuada, ¿no? Puede ser. Exactamente. De hecho, por ejemplo, en la batalla de Selasia, en el 222, el rey macedónico Antígono III lo que hace, tiene que asaltar una colina y lo que hace es intercalar entre su falange, entre regimiento y regimiento de falange, intercala soldados ilirios, que van más ligeramente armados, entonces le dan flexibilidad a su línea para que no se desordene. Por ejemplo, Filipo eso no lo tiene que hacer en Queronea cuando asalta también una colina y avanza y se repliega sin que la línea se rompa. Entonces, eso hace pensar a los historiadores, o por lo menos poner en duda, de que esas lanzas efectivamente eran más cortas. Los experimentos en el mundo, en la guerra, los experimentos raramente se hacen cuando no vienen detrás de una derrota. Si tú ganas, no cambias nada. Es decir, que ganas no claro, tienes que cambiar nada. Si tú pierdes, ganas, sí, ¿para qué vas a cambiar? Pues, está funcionando la cosa. Exactamente. Filipo, claro, haría experimento, pero hasta cierto punto también. Un punto interesante que no sé si he visto, no sé, no quiero tampoco atribuírmelo a mí, pero no recuerdo haberlo leído en ningún sitio este argumento, es que ya hacia finales del reinado de Alejandro, él empieza a integrar tropas iranias en su propio ejército. Entonces, Arriano, el historiador Arriano, nos cuenta, o sea, ya integra 16 hombres de fondo. Los 3 primeros son macedonios armados a la Macedonia. Los 12 siguientes son, persas, iranios en general, que son arqueros y jabalineros. Y el último es macedonio también, lo que hemos dicho antes. Siempre el primero y el último eran los mejores soldados para mantener la fila. Entonces, si volvemos a la cita de Polibio, si en época de Alejandro ya las lanzas asomaban 5 lanzas por delante del primer hombre, porque y había ido perfectamente, había conquistado el mayor imperio que se había conocido hasta entonces, ¿por qué cambiarlo y poner solo 3 macedonios? O sea, si pones solo 3 lanzas avanzan por delante. Creo que se entiende lo que estoy diciendo. Muy interesante. Entonces, mi teoría es que, como mucho, las lanzas tendrían que ser de larga, como para que 3 puntas de lanza asomaran por delante del primer hombre. Incluso puede que menos. Porque eso sería un cambio muy radical en la forma de armar a tu tropa sin necesidad. O sea, es decir, podemos decir quizás que Pirro, cuando luchó contra los romanos en Italia, ya no tenía la eficiencia de la falange macedónica que sí tuvo Filipo. Es decir, ya iba con unas falanges poco ya desvirtuadas que bueno, sí, a lo mejor contra enemigos similares están bien, pero contra un enemigo tácticamente como los romanos, allá la cosa... Claro, depende. Eficiente, según para qué. Porque mi teoría es la de muchos historiadores, no es que yo sea más listo que nadie. La teoría es que las lanzas empezaron a hacerse más largas en la guerra de los diádocos. Es decir, cuando el reino de Alejandro se parte, y entonces empiezan a luchar unos generales de Alejandro contra otros, falange macedónica contra falange macedónica. En ese estado de igualdad en que las tropas son, en principio, exactamente iguales,
más allá de los números, es decir, que uno pudiera tener más hombres que otro, ¿cómo sacas ventaja? Haciendo las lanzas más largas. Si tú haces la lanza más larga, le pegas primero, por decirlo esto muy, muy de forma burda, pero en fin, le pegas primero al que tienes enfrente antes de que él te pegue a ti. Entonces, claro, si tú de una lanza de 4 metros, pues la alargas 1 metro más, pues ganas la batalla. Pues en la siguiente batalla, el rival, en vez de traer una lanza de 5 metros, la va a traer de 6. Y luego tú a la siguiente vas a traer de 7. Entonces, por eso Polibio, como decía antes, decía que en su época las lanzas medían, creo que eran 14 codos, pero que habían llegado a medir 16. Entonces, ya se llegó un momento que la lanza era tan, Ya tan larga. se doblaba la punta ya del peso, vamos, madre mía. Sí, sí. La lanza era tan larga que era inmanejable. Claro, cuanto más larga fuera la lanza, era más pesada, más difícil de manejar. Tú imagínate coger una lanza que ya no por el peso, sino por el desequilibrio del peso. O sea, la mayor parte del peso se va hacia adelante tuya, aunque tú le pongas un contrapeso detrás. Pero claro, también cuanto más larga, tienes que poner un contrapeso más pesado. Y luego, sobre todo para girar, o sea, tienen que girar todos los hombres perfectamente coordinados para no chocarse entre sí. Eso hacía la tropa muy, muy poco móvil. De frente, imparable, en terreno llano. En cuanto hubiera un árbol ahí en mitad, ya era un problema. Madre mía, al final el meme este se hizo real. Sí. Al final, es decir, en igualdad de condiciones, somos iguales, pues yo voy un poco más largo, un poco más largo. Claro, todo tiene también su sentido. Es decir, lo que estás explicando sí. Es muy interesante porque es lo que tú dices. Es decir, vale, nos enfrentamos los tropas iguales con los ejércitos con el mismo armamento. Entonces, estamos chocando, ¿vale? Yo pongo la larga que tú, entonces llego un poco más lejos y te gano. Luego llegas tú, la largas más y me ganas. Claro, es decir, al final el que ganaba decía, vale, pues oye, como la estoy largando, me está yendo bien, pues es a crecer. Claro, esas tropas llegan luego contra los romanos y ya corrían unas lanzas ya que vamos, querían que traer un barco para meter la lanza. O sea, sí. Al final la falange se convierte solo en eficiente luchando contra otra falange. Contra cualquier otro tipo de tropa más móvil y sobre todo en un terreno que no te fuera favorable, no tenías nada que hacer. Y sobre todo esto se agrava conforme los otros tipos de tropas, porque Filipo y Alejandro siempre tuvieron un equilibrio de tropas entre tropa ligera, caballería, tropa pesada. Siempre había mucho equilibrio. Los hispaspistas, por ejemplo... Mira, aquí te lo pongo. Aquí a lo mejor se puede ver un poco lo que estás comentando, ¿no? Sí, ahí vemos en primer plano... Y a fondo caballería. Exactamente, ahí vemos en primer plano la falange, con lo que hemos dicho, de las lanzas asomando por delante del primer hombre. Luego, por detrás parece que son... En fin, lo que está claro es que no son falangitas. Quizás sean hispaspistas o tropas o peltastas. Y al final, eso, caballería. Entonces, mientras ese equilibrio estuvo presente, la falange era una maquinaria eficiente. Pero conforme, sobre todo en Macedonia, hubo mucho déficit de caballería. La caballería también mientras que con Filipo y Alejandro era caballería de choque, los compañeros eran caballería de choque, no era la única caballería que había también, en fin, otros tipos de caballería más ligera, más, en fin, con otras labores. Pero en época de Pydna, por ejemplo, ya la caballería no era tan potente. Entonces eso agrava el problema, porque vale, tú colocas tu falange, no te pueden atacar de frente, pero te ves obligado a ganar en los flancos, porque si no, si pierdes los flancos, la falange es inútil. Sí, fallaron muchas cosas, ¿no? Fallaron demasiados aspectos técnicos. Claro, aquí en la imagen se ve que hay lanzas, hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 o 6 lanzas asomando por las puntas. O sea, eso creo que sería pues lo ideal, ¿no? Que asomen las máximas posibles en vez
en vez de menos. Claro, aparte, si el entrenamiento y la disciplina se ven reducidos, pues esto agrava todavía más el problema. Porque, por ejemplo, ahora no recuerdo si fue en Pydna, las fuentes hablan de que el rey de Macedonia tiene que sacar tropas, o sea, está sin tropas y tiene que llamar a los que son más jóvenes y los más viejos. Normalmente esto se hacía en todas las reclutas de todos los estados, se iba por edades. Lo normal era reclutar entre los 20 y los 55. Ya los que fueran mayores de 55 se supone que estaban retirados, y los que eran menores de, en fin, unos 20, 18, 22, eso ya depende de época y de estado, tampoco lo reclutaban. Eran demasiado jóvenes, no estaban instruidos, no se habían desarrollado físicamente, entonces no solían llamarlos. Pues en Pydna el rey se ve obligado a llamar a estos hombres, que unos se pasaban y otros no llegaban. Sí. Entonces ahí vemos ya una pérdida de la calidad de la tropa. Claro, es que es como, a lo mejor es una comparación un poco con pinzas, pero por ejemplo, si a los legionarios, en vez de Rhodus hispaniense, le pones una espada de 2 metros, pues sí, ya pierden esa eficiencia, o eso, en vez de tropas entrenadas, pues les pones eso a gente muy joven, gente mayor. Es decir, al final, una tropa táctica que es muy buena la estás desvirtuando con el armamento negativo y con tropas mal entrenadas, es decir, una bola de nieve que al final, pues, vamos. Es que, por ejemplo, en el ejemplo de los romanos, que era una tropa que la lucha individual era más importante, digamos, porque la falange funciona como bloque. Incluso el hoplita funciona como bloque. Un solo hoplita y más aún un solo falangita macedonio, uno solo no es inútil, porque con la lanza, o sea, cualquier otro te puede rodear la lanza y estás vendido. El romano, al ser el arma principal la espada, es capaz de luchar en uno contra uno. Ahí solo depende de tu habilidad. Si mueres tú, pero no comprometes toda la línea si no tienes un entrenamiento adecuado. Entonces, eso también. Y los romanos supieron hacerlo muy bien, porque las tropas más jóvenes eran los leves y los vélites después, que ellos no entraban al cuerpo a cuerpo en principio, lanzaban sus jabalinas, se retiraban. Luego venían los astati, que eran jóvenes, mejor armados, en fin. Luego los príncipes, que eran ya la flor innata de la tropa romana, los que estaban en mejor edad de combatir, que eran veteranos pero no demasiado viejos, bien armados. Y luego estaban los triari, que eran ya los más veteranos, que esos se dedicaban solo, en principio, a si todos los demás cuerpos habían sido derrotados, a mantener la línea mientras se retiraban en orden. Entonces los romanos lo supieron hacer muy bien. Cada tipo de tropa, según su experiencia, con una función o un cometido más o menos comprometido conforme a eso. Las falanges son todos igual y todos cuentan lo mismo, aunque luego en la primera fila ponga al mejor soldado, al mejor, más disciplinado, más entrenado, mejor armado, pero funciona como bloque. Entonces todos, digamos, que dependen de todos, y si hay muchas tropas de ellos que están mal entrenadas, pues colapsa rápidamente la formación entera. Sí, aquí me llama la atención cómo al final los romanos, ¿no?, con los triari, que eran los que tenían la lanza, es decir, los ponían atrás del todo, es decir, la última línea, solamente ya para defender la huida. Es decir, ellos se quedaban ahí, no sentados con la lanza clavada, haciéndose muro de lanzas, y aquí pues caemos todos, pero las tropas se pueden escaparse, y somos la última línea de defensa, en vez de ponerlos, ¿no?, como hacían los macedonios, o sea, las lanzas adelante, ¿no? Es decir, me llama la atención cómo cada uno usaba
las lanzas de un sitio a otro según lo que querían conseguir, ¿no? Es decir, o hacer el muro de inicio o el muro de atrás para ya cubrir la retirada. Es muy interesante. Sí, por eso también Roma, a pesar de perder muchas batallas, conseguía que las bajas no fueran muy elevadas, salvo ya casos muy, muy sonados, y al final conseguía ganar la guerra. Reducía bajas y luego, sobre todo, la determinación a ganar la guerra. O sea, Roma se hizo tan poderosa por no darse nunca por vencida. Otro estado, da igual el que fuera, a la primera derrota grave intentaba firmar la paz y bueno, ya dentro de 5 años ya veremos en la siguiente guerra, pero se rendían y ya está. Roma no se rendía nunca. Te quería hacer un par de preguntas más que tengo curiosidad por saber, a ver si me las puedes responder. Una de ellas es, bueno, hablamos otro día también junto con Marvel, el tema de que los romanos usaban el tema de los relevos, ¿no? De cuando estás peleando y se dice, más o menos, que un soldado peleando puede estar en combate como 1 minuto, es decir, que tú aguantes tu estamina, que no te vengas abajo físicamente. Y revelaban la tropa y se ponía a otro lado, es decir, la falange macedónica también tenía algún tipo de relevo, o el que estaba delante aguantaba hasta que no reventaba, si ya se caías y se ponía el siguiente por encima tuyo. Es decir, ¿había algún tipo de...? No, es lo que estamos hablando. Cuando las lanzas son tan largas, es decir, lo de Roma es que era una excepción en todo el mundo antiguo. O sea, Roma llama tanto la atención porque nadie más lo hacía. Ese relevo de línea, nadie más lo hacía. Y Macedonia no era también una excepción. Aparte, era imposible. Bueno, imposible. Era tremendamente difícil y intentarlo, incluso podía comprometer a toda la línea. Porque los movimientos serían extremadamente lentos. Es decir, para hacerlo de forma más o menos ordenada, tú tendrías que levantar, o sea, todos los soldados tendrían que levantar la lanza, ponerla hacia arriba, abrirse y luego que otras tropas, o bien tú retrasarte o que otras tropas te adelantaran. En este transcurso le estás dando la oportunidad a un enemigo que a lo mejor está a 10 o 20 metros a lanzarse hacia ti y hacerte picadillo. Las batallas, y no en toda la línea, o sea, las batallas iban fluctuando, ahora ataco por aquí, ahora ataco por allá, la tropa que se envalentona pues se tira para adelante, la tropa que se cansa o está un poco más dubitativa pues se retrasa hasta que hay un punto en toda la línea que colapsa, bien porque se desmoraliza, bien porque se cansa, bien por un ataque repentino del enemigo con tanta fuerza que no lo puede aguantar, se rompe y ahí, una vez que se rompe la línea, la batalla se pierde normalmente, a no ser que haya una línea detrás que vaya a tapar el hueco. Entonces, eso en la falange macedónica, aparte de los generales, no lo sé si es que no lo veían venir o qué pasó, confiaban mucho en su falange. Pero, por ejemplo, el otro día lo vimos en Pirro, en la batalla de Ásculo. Pirro dejó tanto al elefante en reserva como a la mejor parte de su caballería para acudir allí donde pudiera haber un problema. Pero pocos generales lo hicieron más. Montaban su línea, a veces con una profundidad que rozaba los senos. Por ejemplo, en Rafia, en la batalla de Rafia, una de las mayores batallas de la antigüedad entre Seleucida y Ptolemaicos, se habla de 32 hombres de fondo. O sea, los ejércitos, estamos hablando de 70.000 hombres por cada bando, una bestialidad. Pero no dejan reserva. Pero, de hecho, en esa batalla la falange tiene un papel residual. Ya es lo que hemos dicho. La lanza se ha hecho tan larga, se han hecho tan poco móviles, que ya se han desvirtuado totalmente. Y la batalla se resuelve. El rey de los seleucidas, Antíoco III, gana su flanco. Ya él dice, bueno, pues he ganado la batalla.
se lanza a perseguir a los que huían, que precisamente vence a Ptolomeo, o sea, la tropa de Ptolomeo pierde. Lo que hace Ptolomeo es se refugia detrás de su falange, Antíoco sigue persiguiendo a la caballería que huye, Ptolomeo consigue rehacerse y gana la batalla. Por eso decíamos antes que la disciplina de, en vez de ponerte a perseguir al enemigo, reagrúpate y termina la batalla, es también muy, muy importante. El mismo rey cometió ese error. Qué bueno. Y tenía de apelativo Magno, bueno, Megas. O sea, entonces podemos decir que después de una hora que llevamos y 20 de charla, podemos afirmar con cierto grado de, viendo cómo son las cosas, que al final Pirro tuvo que ir a pelear con unas tropas que no eran las más eficientes, heredando lo que trajo Filipo, pero no era lo más eficiente en ese momento porque también tenía todos esos Tungrate que habían ido recibiendo de esas modificaciones que, claro, al final pues no pudo ser lo que se hubiese querido. Existe mucha duda de cómo eran las tropas de Pirro, exactamente, porque aunque se supone que la tropa, el armamento sobre todo, desde Filipo hasta Pydna, por ejemplo, la lanza fue creciendo, o bueno, esa es la teoría que tengo yo y algunos historiadores, pero de Pirro, ¿en qué punto estamos con Pirro? ¿Era lanza ya de 5 o 6 metros o todavía era más corta? No se sabe, porque las fuentes no lo especifican, porque una cosa de las fuentes que tienen es que como están hablando para gente que conoce el funcionamiento de las batallas, no se ponen a explicar cosa por cosa. Te lo comentaba a ti en un audio, es como si tú le explicas un partido de fútbol a tu amigo. Tú no le vas a explicar lo que es un fuera de juego o lo que es un córner o que, en fin. Sí, pues supuestamente ya lo sabe, ¿no? Él ya lo sabe. Tú le dices, pues, marcó fulanito de cabeza o, en fin. Y cuando dentro de 2000 años, cuando el fútbol ya no exista y alguien vea esa crónica de fútbol y se preguntará, bueno, ¿y qué es un córner? ¿O cuándo se produce un córner? Porque tú lo lees en una crónica de fútbol y no te explican. El córner fue porque el defensa la echó fuera por su propia línea de fondo. Eso no lo vas a encontrar en ningún lado. Entonces, el historiador de turno dentro de 2000 años, pues tendrá que ir uniendo piezas y podrá a lo mejor deducir lo que era un córner o cuándo se producía. Pues con la historia, o sea, con la historia militar pasa lo mismo. Los detalles no se explican. Pues ya se supone que el que lo iba a leer ya lo sabía. Sí, qué bueno. Explican las eventualidades. O sea, la excepción es lo que se explica normalmente. Pues me gusta que hayas sacado este ejemplo, ¿no? De que la historia, cuando alguien la contaba, la historia que esa persona había visto, es decir, lo decías, ¿no? Pues es decir, cómo era la lanza, su tamaño y tal, claro, el que la contaba, pues él sabía ya pues, lo que era cada cosa y no pensaba en el que lo iba a ver 30 años después, si iba a entender eso o no iba a entenderlo. Es decir, él simplemente lo compartía y ya es trabajo de uno, pues intentar descifrar lo que estaban explicando estos historiadores. Y me gusta que también hayas comentado esto y no hayas dicho el equipo de fútbol que estábamos hablando por WhatsApp para que nadie se sienta... No vamos a decir el córner quién lo lanza ni nada, para que nadie se sienta ofendido. Aquí no hay equipos de fútbol, aquí no hay tal, aquí somos todos iguales. No vamos a decir el nombre del croata que... Sí, no queremos que nadie de equipo se den dislike, es decir, vamos a intentar que todos seamos amigos. Sí. Pues eso, que la labor del historiador a veces se complica. Por ejemplo, el Cartago. No se sabe cómo eran las tropas de Cartago, por ejemplo. Porque cuando el historiador de turno, Tito Livio, explicaba las guerras púnicas, todo el mundo sabía cómo era el soldado de Cartago, o el macedonio, o el tal o el cual. Entonces, tenemos que ir uniendo excepciones por un lado y por otro. Bueno, yo me incluyo como si yo fuera aquí, pero eso es complicado y hay muchas veces más preguntas que respuestas. Entonces, ¿cómo era la falange de Pirro? Es complicado. Yo me atrevería a decir que no era la misma que la de Filipo.
Pero bueno, seguramente, claro, las guerras de los diádocos ya llevaban bastantes años. Estamos hablando de que Alejandro muere en el 323, si no me falla la memoria, y Pirro va a Italia en el 280, o sea, hay 50, 40 años y además 40 años de guerra continua entre uno y otro. Es una generación de la época, es decir, prácticamente... Más de una generación. Sí, casi dos generaciones de lucha continua y además lucha a bastante intensidad. O sea, los años posteriores a la muerte de Alejandro es batalla tras batalla tras batalla, uno y otro y... Eso ya nos dará ya para algún otro episodio, porque eso es también que me gustaría abrir. Pero te voy a preguntar, ya para ir finalizando, tengo dos preguntas más. Una es un tema que he leído muchas veces, que siempre se destaca de la falange macedónica, se destaca su movilidad, un poco lo comparaban con la movilidad del Marípolo romano, un poco entender la movilidad que tenía la falange macedónica versus la falange griega tradicional, un poco saber... ¿Esto realmente era movilidad real o cómo se entiende más o menos esto que decían de que esa ventaja móvil frente a otras unidades más estáticas? En su inicio se supone, es decir, la falange de Filipo se supone que tenía más movilidad que la típica falange hoplita. También hay que distinguir la falange hoplita de las guerras médicas con la falange hoplita a la que se enfrenta Filipo en Queronea, por ejemplo. Tras la guerra del Peloponeso, o durante la guerra del Peloponeso y sobre todo la guerra de Corinto, estamos hablando finales del siglo V, principios del siglo IV, hay gran cambio en la guerra. Empiezan, por un lado, hubo muchos frentes, o sea, la guerra cambió en el sentido de que antes eran dos ejércitos, en época después de la cosecha, casi quedaban entre ellos, como las peleas de hooligan, que quedan entre ellos en un sitio venga, vamos a ir a pegarnos y a ver quién gana. Quien ganaba, pues ya está. El otro tenía derecho a saquear el territorio, bueno, derecho entre comillas, pero bueno, saqueaba el territorio del otro, robaba ganado, algunas cosechas, en fin, a lo mejor ganaba algún territorio o la alianza de tal ciudad que en ese momento era de los otros, en fin, pero la guerra se reducía a eso. En la guerra del Peloponeso y la guerra de Corinto, esto cambia. Y ya son muchos frentes, porque quieres ganar el apoyo del rey de Macedonia, por ejemplo, que es muy importante porque en Macedonia había mucha madera, para construir tu flota eso era fundamental, o en fin, el apoyo de Esparta quiere el apoyo de Tebas para hacer la pinza a Atenas, en fin, los frentes se abren muchísimo. Pero la población es la misma. Entonces, para hacer las batallas en varios sitios, necesita más hombres. ¿Cómo hacemos eso? Pues el hoplita, en vez de requerir que tuviera tal armamento, pues lo va reduciendo. Eso, por ejemplo, la reforma de Mario, al final, es el culmen de una tendencia que ya se venía dando. Alejandro, o sea, entiendo que al final esa movilidad se refiere a desplazamientos de tropas que las puedas poner en muchos sitios rápidamente porque tiene muchos frentes y tienes que desplazar a tus unidades aquí y para allá. Decir, y en la misma batalla, batalla. Porque si tú reduces el armamento, sobre todo el tema de armadura o el casco lo haces más sencillo, te da menos protección, pero también pesa menos. Y entonces, a la hora de tú moverte en el campo de batalla, te puedes mover más rápido, te cansas menos, estás más ágil para hacer giros, hacer movimientos inesperados, rodear al enemigo. Cuanto más ligera sea la tropa, en ese sentido, mucho mejor. Entonces, también se empiezan a contratar más mercenarios. Los mercenarios venían de Tracia, muchos, que eran peltastas, la misma tropa que antes de los macedonios, antes de Filipo. Se gana en movilidad. Se va reduciendo el armamento y se va haciendo más móvil. Pues me ha gustado mucho lo que me has comentado, el tema de la movilidad. Tiene sentido. Claro, yo he entendido movilidad, lo que es movilidad más comparándolo con el Marípolo romano, pero claro, entiendo también esa movilidad que tú me estás explicando de ser más ligeros
a costa de perder armadura para poder moverte más en el combate, ir hacia un sitio, hacia otro, flanquear y también, sobre todo, desplazarte por un terreno tan amplio. Si tienes que llegar a la frontera norte o sur para pelearte con el que sea, pues esa movilidad es muy importante. Entonces, tiene todo el sentido. Y nada, pues ya para finalizar, quería preguntarte que me des tu conclusión, sinceramente, a tu artículo, a esa pregunta que haces, si la falange macedónica fue una revolución o no. También me gustaría también saber qué has sacado tus conclusiones después de haber investigado tanto, ver tantas fuentes, también tu opinión también personal. ¿Cómo cerramos esta conclusión de la falange macedónica? ¿Cómo lo cerrarías tú? Lo primero, un elogio a Filipo, porque más allá de que el armamento sea uno u otro, en un lapso de apenas 20 años, logró que Macedonia fuera un estado ya no de segunda, sino de tercera, acosado por todos sus vecinos, a ser el dominador de toda Grecia. O sea, en Queronea, en el 338, derrota a una coalición de prácticamente todos los griegos, salvo Esparta, que iba un poco a su rollo, y crea la Liga de Corinto, en el que todos los griegos se convierten en aliados, en súbditos de él. El mérito está ahí. ¿Dónde está, según mi punto de vista, el verdadero acierto? Pues dotar a la tropa de disciplina, de entrenamiento, aligerar la carga, ganar en movilidad tanto táctica como estratégica, es decir, poder desplazarse a un escenario u otro rápidamente, en hacer su tropa ágil en la batalla para poder acometer las distintas tareas o hacer frente a ataques sorpresa o hacer maniobras de ataque que para cualquier otro tipo de tropa fuera imposible. Ahora, en tema de armamento, desde mi punto de vista, la falange de Filipo nada tiene que ver con la falange a la que se enfrentan los romanos. Tanto Pirro como luego en las guerras macedónicas. La lanza, yo desde mi punto de vista, tuvo que cambiar mucho. Se alargó, por lo que hemos dicho, la guerra entre ellos mismos. Y no corrigieron luego ese cambio. No supieron corregir o no les dio tiempo. En fin, los romanos lo avasallaron. Como, vaya, no lo hemos comentado en el podcast, pero las armas, bueno, sí lo hemos comentado, las armas eran caras y normalmente se heredaban de padre a hijo. Que Filipo pusiera al Estado como proveedor de armas de sus hombres, eso luego también se fue perdiendo con el tiempo. Eso... lo tuvo que retomar Roma muchos siglos después, luego ya bastante después. Sí, entonces esa falange, cuando se haga una ucronía, que de hecho la primera ucronía de la historia la hace un historiador romano, la hace Tito Livio, que se pregunta qué hubiera pasado si Alejandro Magno hubiera luchado contra los romanos. Pero claro, esa falange, él dice, bueno, él como buen romano patriótico dice que Roma hubiera ganado. Esa falange a la que se enfrentan los romanos nada tiene que ver, ni en armamento, ni en disciplina, ni en entrenamiento, con la falange de Filipo y de Alejandro. Ni por equilibrio de tropas tampoco. Como hemos dicho, la falange era solo una parte de todo el ejército. Es verdad que es muy difícil comparar épocas, historias, pues igual estamos comparando, pues no es igual la Legión Romana de la monarquía, de la parte de la República, luego del posterior imperio, es decir, pues todo va evolucionando y bueno, pues cada uno intenta hacer lo mejor que puede con la época que le toca y es una pena que Pirro no hubiese podido utilizar la falange como era estrictamente como la hizo Filipo, pero bueno, pues está bien poder también un poco hablar sobre todo esto. Hemos abierto varios melones hoy y ojalá que nos podamos reunir otro día más adelante y hablar también de Filipo, más su vida, no solamente la parte militar, también hablar de su vida, que lo veo un tema muy interesante. ¿Y qué hubiese pasado si Filipo no hubiese sido asesinado? Eso ya a lo mejor ya es demasiado entrar en mi campo. Eso ya es lo que más me gusta a mí. Sí. Pues, bueno, hay que tener en cuenta una cosa que no podemos perder de vista. Desde la visión de ahora, que sabemos el resultado, es muy fácil. Claro, el presentismo es diferente. Para ellos la mejor tropa que tenían eran... La que tenían. La que tenían. Si no hubieran hecho otra cosa.
Claro, claro. Tú ibas a la batalla lo que tú consideras que es lo mejor que puedes aportar. A veces lo es y a veces no lo es, como pasan en situaciones. Pero bueno, te digo, me ha encantado mucho charlar contigo. Llevamos ya casi 2 horas de charla. Al final pensábamos que iba a ser corta Sí, sí. y esto es lo que lleva. Que me gusta estando contigo otra vez. Espero que sea la segunda de muchas. Ya Sí, repites. sí. También con Marvel tengo también otro también ahí pendiente y lo dicho, invito a la gente a que entren a la base histórica en vuestra página web y crean la publicación que aunque ya tenga unos añitos sigue estando completamente a día de hoy actualizada, eso nunca va a perder el hype y lo dicho, muchas gracias Alejandro por haberme contado un poquito más en detalle sobre la falange amazónica. Creo que se merecía un episodio y espero que a la gente le guste, que dejen ahí el like. Y como yo decía, siempre esto es mejor verlo en televisión grande, verlo en pantalla grande siempre se ve mucho mejor que verlo en el ordenador o en el móvil. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar conmigo aquí estas horas, domingo por la mañana. Pues gracias a ti por invitarme y como dices, esperemos que sea una de muchas. Perfecto. Pues te mando un fuerte abrazo. Pasa buen día. Chao, chao. Igualmente, hasta luego.